que la óptica Estela Ginchuk está brindando un servicio de emergencia en las sucursales de Sarmiento y Francini, de Arocena y en Punta del Este en la calle 20, con todas las medidas de higiene, por supuesto, y en horario reducido. Óptica Estela Ginchuk, 20 años al servicio de la salud visual. Bien, quedaba entonces planteada la pregunta en el bloque anterior, Nelson. ¿Te acordás si se puede hacer números, según lo que informaba Capurro en el último programa de Séptimo Día, sobre el costo? Se hablaba de 5 y 7%, ¿no?, del PBI. Claro, cuando la gente le hablan de 5% le parece poco, ¿no? Dice un 5%. En realidad, cuando se dice un déficit que es 5% del PBI, estás hablando de una cosa gigantesca, ¿no? Es todo el gasto en toda la educación y todo el Poder Judicial. El 5. Juntos, sí. Si hablas del doble, estás hablando de lo que se gasta en 2 años. Entonces, o sea, yo creo que hay una cuestión que era, en Uruguay había un foco de problema para este año, que era el déficit fiscal, que había que solucionarlo, porque el déficit fiscal... ¿Y ahora, y qué lugar ocupó ese debate ahora? Bueno, y eso quedó de alguna forma secundaria, lo cual no quiere decir manejarse con irresponsabilidad, pero de entrada el gobierno dijo, sé que tengo que gastar más. O sea, al revés de ahorrar, sé que tengo que gastar, porque hay que dar asistencia, como se está dando. Uno podía tener dudas, qué era lo que podía hacer el gobierno, pero hay una demanda de ayuda que uno mira además... Y que además surge todos los días un nuevo frente, ¿no? Sectores que se juntan, que reclaman desde sus necesidades puntuales. Claro, hay unos, esto es como aquello de los ranchitos, de los chanchitos, ¿no? Que decía, hay uno que cae primero porque está muy débil. Sí. Hay otros, pero en realidad el viento va llegando a todos. Entonces, creo que hay una cosa bien que decir. El gobierno dijo, este es el plan y este es el plan. Si no, el plan se va adecuando. Y creo que acá también es bueno que haya una unidad política en la medida, más allá de las distancias, más allá de la discrepancia, más allá de los roles de gobierno y de oposición. La gente hoy está demandando de ayuden a salir de esto, y ayuden a salir de esto y no se peleen. O sea, está esa demanda en la población. La población quiere unidad. O sea, siempre hay sectores... Pero el fondo, el tema de base que estamos analizando hoy sobre lo de grabar o no a Capital, es una cuestión filosófica, ideológica, insalvable hasta el momento. Claro, sí, insalvable, Verónica, pero yo lo que te digo es, Victoria, acá está claro que hay sectores que quieren eso. Sí. Pero cuando estuvo en el gobierno no lo pudieron hacer porque una minoría dentro de su lema le dijo no es conveniente. Porque entonces deberían llamarse a silencio. Bueno, no, digo, la opinión, está bueno que todos se expresen y manifiesten y no tienen que bajar su bandera. El tema es esto fue así, ¿no? Entonces yo lo que decía hoy, cuando volviendo a los vagones, ¿cuál es el que empuja? Bueno, el gasto del gobierno. El gasto del gobierno, aquello de que el gobierno gaste para mover la economía, el gobierno está gastando como salvavidas, ¿no? Sí. Bueno, o sea que olvídate de que la inversión... En todo caso, con esa perillita de control que plantea el Ejecutivo, porque como no sabe hasta cuándo, hay que ir desembolsando con la pero eso olvídate que es para dinamizar la economía. Son salvatajes de los que se... Exacto. Bueno, el consumo familiar. Nosotros tuvimos una baja, que yo creo que acá no se percibió en Uruguay. 2018 y 2019 bajó el poder adquisitivo de la familia. O sea, que eso resiente el consumo. Este año baja más el ingreso, está cantado, por ¿no? Supuesto. La gente pasa seguro de paro. O sea, que el consumo familiar no puede ser un motor de la economía. La inversión estatal... Bueno, inversión pura del Estado es lo mismo que el gasto público. Y en las exportaciones, Uruguay puede seguir exportando, pero hay limitaciones, porque esta no es una crisis de Uruguay, es una crisis del mundo. O sea, nunca vimos todo el mundo en crisis económica. Entonces, la inversión privada, lo que haya de inversión privada, es lo que va a haber que proteger. Pero esa inversión privada, ¿no? Si se entiende que el capital es temeroso, ¿va a invertir? Bueno... Hoy tenemos un gran proyecto, digo... O hará la plancha, eventualmente, por las dudas. Que es UPM, al cual hubo que hacerle todas esas exoneraciones. Y a la gente no le gusta, y dice, ¿por qué? Porque, claro, imagínate el comerciante que está peleando. No te hablo del capital extranjero, te hablo del nacional. Bueno, y el capital uruguayo va a estar muy prudente. O sea, uno no va a ver inversiones de un día para el otro. O sea, la salida de... Todos estamos pensando en el día después, pero más que el día después... Hay que pensar en la transición hacia el día después. Y la transición es gradual. Y nadie, o sea, todo el mundo va a querer salir lo más pronto posible, pero va a costar. O sea, que es un tema donde hay que ser muy prudente. Bien. Si no, no hay forma de recuperación. A ver, Panelistas. Las personas que tienen capital, si tú les estás hablando de que les vas a poner un nuevo impuesto, de que les vas a aumentar los gravámenes, van a hacer la plancha, como tú decís. Si vos querés de alguna forma
trabajar en pos del día después para que eventualmente vuelvan a confiar e invertir, tenés que darles la imagen de estabilidad, que creo que es lo que está tratando desde el gobierno, la imagen de, señores, miren que esto va a continuar como vino hasta ahora, no se les va a meter la mano en su capital para ayudar. Entonces, me parece que tenemos que ser conscientes. Recordemos aparte que el gobierno uruguayo no es el gobierno de Estados Unidos en el año 30 que mandaba a unos romper las calles y a otros arreglarlas para generar ingresos. Nuestro gobierno no puede hacer eso, y menos ahora. Entonces, tenemos que cuidar a la gente que tiene capital para que de alguna forma lo ponga. Y error sería, aparte, grabar el patrimonio cuando la recaudación se vería el año siguiente. Entonces digo, dejémonos de oportunismos, porque creo que es un oportunismo venir a hablar de tocar la gente que tiene capital. ¿Es oportunismo o es una oportunidad plantear el tema de la distribución de la riqueza? Yo creo que además cuando hablamos de capital estamos generalizando demasiado, ¿no? Una cosa es el capital que está muerto, que no produce, y otra cosa es el estímulo al capital que va a generar, por ejemplo, fuentes de trabajo. Creo que son cosas bien distintas y creo que el desafío del día después es justamente cómo premiar a ese que se mueve, que va a arriesgar, que va a estar atado a la creación de empleo y cómo de algún modo también, bueno, desestimular al capital que no lo haga. Yo creo que allí es un desafío interesante. Yo creo que hay una cuestión, disculpa que no iba para Pepe, pero porque me parece importante, cuando uno dice, porque si no, la gente queda una sensación fea, hay que proteger a los ricos. No, acá se está protegiendo a los pobres, o sea, y realmente, y a veces uno lo dice, yo te escribí una columna y alguno lo tomaba, no es una cuestión política, porque, obviamente que las consecuencias sociales tienen una explicación política antes, pero no hay que verlo ese lado, porque si no quedamos entrampados en una discusión. Pero lo que estamos viendo, las imágenes todos los días, ollas populares, es que hay una situación social que es más frágil de la que creíamos. O sea, después de todos unos periodos de bonanza, y no es para decir, mirá, el gobierno del Frente Amplio dejó esto. No, salguemos de eso, porque si no quedas prisionero de ese debate. Evidentemente tenemos un montón de gente que ante el mínimo viento, esto no es un mínimo viento, pero digo, empezó el viento y la tormenta perfecta, digamos. Y ya quedó gente de un día para el otro como sin nada. ¿No? O sea, eso no es nuevo, ¿no? Porque creo que cuando se hablaba de que había un 25%, un 26%, más o menos esa era la cifra que se manejaba, entre un 24 y un 26%, porque el propio BPS tenía algunas discrepancias en eso, de informalidad se sabía que había mucha gente por fuera, y también se hablaba de cuando se mide la pobreza por el ingreso, se sabía que había miles de personas que habían salido de la medición de la pobreza, pero que estaban en una situación de vulnerabilidad que, como tú decís, al primer viento... Claro. No, está bien, pero yo te digo, informalidad no quiere decir que hay informales que trabajan en negro. Pero son personas que hoy no están amparadas de hacer nada y tú tienes que asistir de alguna forma. Pero te digo, hay informales que trabajan en negro y que tienen un muy buen ingreso, con lo cual pueden tener un ahorro. ¿No? Bueno, pero cuando se dice, ¿cómo es que tanta gente estaba por fuera del sistema, que no los teníamos registrados, que no sabíamos? Todo eso está en todos los indicadores, abrís cualquier boletín y se ve. Lo mismo que con el tema de pobreza y la condición de vulnerable. O sea, este año va a aumentar la pobreza, porque ¿cómo se mide la pobreza? Va a haber que cambiar los criterios bueno, eso es todo un debate. No, yo creo que a veces es como se leen, Pero yo lo que digo es que más allá de eso, lo que vemos, porque la pobreza se mide por ingreso, es que hay gente que tiene un problema de oportunidad, de una fragilidad, una vulnerabilidad, que esta es una crisis grande, pero hubo gente que a los 2 días de desatarse la crisis ya quedó sin nada, o sea, no es que quedó sin ingreso, no tenía ningún colchoncito, digo... Sí, era el día a día. Mirá, es feo lo que puede parecer, pero yo a veces miro algunas ollas populares, ¿no? Y veo a la gente con un medio bidón ahí de agua mineral o alguna cosa agarrando, y yo digo... Cada uno tuvo sus tiempos malos y de repente pasó comiendo el único fideos con nada. Todo. O sea, un plato de fideos sin nada es mejor que algunas cosas que uno de repente ve hasta desde el punto de vista higiénico y todo. Hay gente que no pudo tener eso. O sea, entonces ahí hay un fenómeno que no es solo económico, que es social y cultural. O sea, que a un país lo agarra de una forma y a otro lo Bien, pero es tiempo de más Jung y menos Freud. Es decir, dejemos de mirar atrás y analizar el pasado y concentrémonos en lo que se hace ahora. Claro, por eso te digo, si uno se queda mirando en las discusiones como ¿qué hizo este? No, es cómo vamos a pensar el día que salgamos de esto, de ver que hay que tener una sociedad más integrada. Cuando se dice distribución del ingreso, de la riqueza, cómo hay una movilidad social, siempre, o sea, pobreza hubo siempre, indigencia hubo siempre. El tema es cómo podés salir de cómo podés tener un progreso social y no quedarte prisionero de eso. O sea, porque hoy lo que vemos es como, yo qué sé, hablaba el otro día con gente que fue a repartir comida y me decía, mira, está lo que se llama el cante del cante, o sea, el núcleo más duro. O sea, estos no conocen la playa, estos no conocen General Flores, estos no conocen a la vuelta de la esquina, o sea,
evidentemente tenemos, o sea, que la pobreza bajó, los indicadores están, en Uruguay no hay trampa en los indicadores ni se esconden indicadores, como hay en otros lados. Pero hay que leerlos bien y hay que ver la realidad. Y tenemos una realidad de mucha vulnerabilidad social que se está viendo. Entonces, cuando uno dice, ¿a quién se protege? ¿A los ricos? No, los ricos, o sea, todos aportan impuestos. Cuando pones impuesto al consumo, lo pagan todos. Los que consumen más, pagan más. Los que tienen más ingresos, están pagando más. Y la red de protección está para los pobres. Lo otro es de ver cómo se estimula la inversión. Bueno, hubo un gobierno de izquierda que lo que hizo fue quitarle impuestos a los empresarios para que invirtieran más. Esa es la realidad de lo que pasó. ¿En eso estaban todos de acuerdo? No, pero eso fue el resultante. Se quiere decir que hay un camino por ahí que es que para conseguir que en Uruguay inviertan y tenemos que resignar cobrar impuestos. Porque por eso hay las empresas generadoras de puestos de calidad, están en zonas francas, o las plantas de celulosa, la de concentrado de bebida están en zona franca y se exoneran impuestos y generan puestos de calidad que después se traducen en beneficio para la economía. Es bravo, pero es la realidad. Capaz que por ahí podíamos soñar una cosa distinta. Nelson Fernández, muchísimas gracias por habernos acompañado en el bloque de hoy. Sé que no hay más tiempo, pero algo breve. Estamos en vivo, ¿no? O sea, esto es una cosa importante para la gente. Y yo creo que es muy importante que tanto la sociedad como las autoridades valoren cuál ha sido la contribución impresionante de los medios de comunicación en este tiempo. Hoy la familia, a la hora de las noticias, tiene un noticiero al mediodía y después tiene esta Boca es Mía. A distintas horas, en todos los canales, ¿no? Hay información y los gobiernos, sin poner nunca una cadena obligatoria, sin tener que hacer ninguna cosa de esa, que son antipáticas, ha tenido un contacto con la población que ha permitido que la gente siga. Creo que esas cosas hay que valorarlas, porque a veces lo que tenemos no lo valoramos. Hoy los medios de comunicación, yo como periodista siento reconfortado de eso, del rol que están cumpliendo, que no es solo compañía para la gente que tiene que estar en casa, sino que es un vehículo de información, de opiniones, de ver distintos puntos de vista. Eso es muy valioso, hay que tenerlo en cuenta la sociedad y también tienen que tenerlo en cuenta las autoridades, que no siempre es valorado. Bien, bueno. Gracias. Gracias. Accionista se ve de la empresa, ¿verdad? Gracias, Nelson. Un placer, como siempre. Pausa y ya venimos.